Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, jueves de la cuarta semana del tiempo pascual, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo desde 14 hasta 24. En aquel tiempo, hacia la mitad de la fiesta, Jesús entró en el templo y se puso a enseñar. Los judíos, admirados, decían: ¿Cómo conoce las Escrituras sin haber estudiado? Jesús les respondió: Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer su voluntad conocerá si mi enseñanza es de Dios o si hablo por cuenta propia. El que habla por cuenta propia busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que me envió, ese dice la verdad y no hay falsedad en él. ¿Acaso no fue Moisés quien le dio la ley? Y ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué quieren matarme? La multitud le contestó: Estás endemoniado. ¿Quién quiere matarte? Jesús les respondió: Por una sola obra que realicé, todos están admirados. Moisés les dio la circuncisión, aunque no viene de Moisés, sino de los patriarcas. Y ustedes circundan, aunque sea día sábado. Si ustedes, por no violar la ley de Moisés, circuncidan a un hombre en día sábado, ¿por qué se enojan conmigo porque en sábado he sanado a toda la persona? No juzguen por apariencias, juzguen con rectitud. Palabra del Señor. Estamos a la mitad de la fiesta. ¿De cuál fiesta se trata? Se trata de la fiesta de las cabañas, en hebreo la fiesta de Sukkot, junto con Pascua y Pentecostés, una de las tres grandes fiestas del año litúrgico hebreo, donde los hebreos tenían que peregrinar a Jerusalén. Ahora nosotros sabemos que a Jesús no le gustaba mucho ir a las ciudades. De hecho, si vamos a leer con atención el Evangelio, Jesús pasaba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, pero nunca iba a las ciudades más importantes. Por ejemplo, Séforis, que había sido la gran capital de Galilea, ni siquiera está mencionada en los evangelios, porque Jesús nunca estuvo ahí. Y igual con Tiberíades. Tiberíades se escucha este nombre, pero solamente porque era la capital en la época de Jesús, y a veces el lago lo llaman lago de Tiberíades, pero tampoco ahí el Señor Jesús fue. En cambio, Jerusalén sí, pero por una sola razón, porque siendo un buen hebreo fiel, obedecía a la ley de Moisés que ordenaba ir de peregrinación 3 veces al año a Jerusalén. ¿Por qué Jesús prefería las aldeas, los pueblos y rechazaba a las ciudades? Porque en las aldeas, en los pueblos, vivía la gente más sencilla, la gente pobre, la gente más abierta de corazón a recibir el anuncio de la buena noticia del reino. Al contrario, en las grandes ciudades estaban los ricos, los que tenían poder. En Jerusalén, de forma particular, los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, los fariseos, toda esta clase de gente que estaba cerrada. Claro que Jesús había venido también para ellos, pero no tenía ganas de perder tiempo. Y así tenía una estrategia por la cual la salvación hubiera llegado primariamente a los últimos, según el dicho suyo propio de Jesús, que los últimos serán primeros. A pesar de todo esto, siendo esta fiesta de cabañas, que era una fiesta que se celebraba en septiembre, más o menos, digamos al comienzo del otoño, y como la Pascua y la Pentecostés en origen estaba ligada a la tierra. Era la fiesta de la conclusión de la cosecha,
que pero se había poco a poco transformada en un sentido litúrgico en la fiesta del agradecimiento a Dios por los frutos de la tierra. Bueno, Jesús, obedeciendo a la ley, va a Jerusalén, entra en el templo y Jesús es bien consciente, incluso de lo que el pueblo todavía no ha entendido. Es decir, que los jefes ya están tramando para matarlo. Por eso, cuando Jesús dice a la gente, ustedes me quieren matar, no estaba hablando directamente al pueblo sencillo, sino que se refiere a los jefes del pueblo, que pero como siempre, y yo diría desgraciadamente hasta el día de hoy, aunque sean gente mala, los jefes, los gobernantes, representan oficialmente al pueblo. Y la gente reacciona, escandalizada, diciéndole, estás endemoniado, una manera para decir, estás totalmente loco, ¿quién quiere matarte? No saben que al contrario Jesús tiene razón, porque la gente, los jefes ya están organizando una trampa para matarlo. ¿Y cuál es la razón de tan odio en contra de Jesús? Es que había sanado a un enfermo, a un paralítico, en día de sábado. Otro episodio muy interesante de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque dice el mismo Evangelio de San Juan, unos capítulos antes, que una vez, en día de sábado, llegando a Jerusalén, Jesús había ido a una piscina que no era la piscina del templo, sino de un santuario pagano, que all'epoca de Jesús habían tratado de alguna manera de, digamos, legalizar hebreo, pero al fondo su leyenda, su tradición, su ritual, su costumbre era muy pagana, hasta el punto que la gente tenía la creencia que cuando se movía el agua, el primero en saltar dentro de la piscina se habría sanado. Es curioso, pero yo diría más que curioso, es interesante que llegando a Jerusalén, Jesús en vez que ir al templo, va donde un santuario pagano. ¿Y por qué? Porque Jesús va buscando a la gente dove sabe que la encuentra. Porque Jesús no ha venido solamente para nuestra salvación espiritual, nuestro bien espiritual, sino también para nuestro bienestar físico. Y por eso Jesús nos hace problema de oficialidad, de legalidad, de legalismo, preguntándose si puede o no puede visitar a un santuario pagano. Jesús sabe que ahí va mucha gente enferma, necesitada, y precisamente por eso va buscando a los enfermos, va buscando a los pobres, va buscando a los necesitados. Era día de sábado, Jesús la había sanado, mas aún le había ordenado de irse a su casa llevándose su camilla y no solamente había violado él la ley, el descanso del sábado, sino que también ordenándole al enfermo de llevarse su camilla a la casa, le había ordenado de trabajar según la mentalidad legalista y totalmente loca de los jefes, y por eso lo estaban buscando para matarlo. Y Jesús, dirigiéndose a la gente y mostrando que la primera observación que hacen en este texto al final era verdadera, Jesús nunca había estudiado en una escuela rabínica, en una escuela oficial, pero evidentemente conocía las escrituras en el sentido más profundo, en su significado más verdadero, aún más que los letrados, los maestros de la ley. Jesús hace esta comparación. Dicen, ¿por qué ustedes? Y atrás de esto ustedes siempre tenemos que pensar que se está dirigiendo más o menos indirectamente a los sumos sacerdotes, a los letrados, a los fariseos. ¿Por qué ustedes no logran entender que verdaderamente vengo por parte de Dios? Porque para entender a Dios
no es suficiente estudiar la Sagrada Escritura. Hay que tener un sincero, profundo deseo de cumplir con su voluntad. La verdad de Dios no es algo simplemente intelectual, es algo que para entenderlo uno tiene que practicarla. El concepto de verdad oriental, antiguo oriental, es mucho más práctico del concepto intelectual que tenemos nosotros. Y Jesús dice, el problema de ustedes es que no son gente sincera de corazón, que se están aprovechando de la religión, cosa que pasa hasta el día de hoy, lo vemos en todo el mundo, muchas veces, incluso cuando no tiene otra excusa para hacer la guerra y todas sus clases de barbaridades, los poderosos del mundo toman como excusa la religión. Y Jesús lleva un ejemplo muy concreto. Dice, ¿dónde se encuentra la verdadera voluntad de Dios? En la ley de Moisés, en la Torá. Dicen, bueno, ustedes incluso no la ponen en práctica. Ustedes incluso la toman de forma contradictoria. ¿Por qué? Porque si Moisés le ordenó de practicar la circuncisión, que tiene que ver solamente con un pedacito del cuerpo del hombre, y para respetar esta ley que tiene que ver solamente con un pedacito del cuerpo humano, violan la ley del sábado, ¿por qué se escandalizan tanto que yo para sanar enteramente el cuerpo de una persona he violado la ley del sábado? Y termina con una admonición muy directa, muy dura. No juzguen, es decir, no evalúen, no razonen, no toman las decisiones por apariencias, juzguen con rectitud, donde la rectitud es evidentemente el conjunto de la inteligencia, de la sabiduría y también del corazón, de la buena voluntad. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cosa maravillosa la religión, pero también cosa extremadamente peligrosa. Lo vemos, lo tocamos con mano todos los días. Hay formas de fanatismo y de legalismo que incluso llegan a matar a la gente en nombre de Dios y incluso llevó los jefes del pueblo de Israel a matar al mismo Mesías. Esto pasa cuando nos logramos a juntar todas las facultades más importantes que Dios nos regaló: la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, la meditación de la palabra de Dios, y pero también el corazón con una sincera voluntad de servirlo. Es precisamente la gracia que le pedimos en este día, que se encuentra precisamente a mitad del camino, del tiempo, entre la Pascua y Pentecostés.